solamente una idea familiar. Era, hagamos un auto para Nacho, el Nacho One, y un auto para que podamos jugar en familia, hijos, padres. Después, cuando me di cuenta que el proyecto, que era simplemente un auto familiar, podía llegar a tener una viabilidad económica y podía sobre todo transformarse en una empresa, vi la necesidad entonces de abrir mis empresas, y ahí nació el Grupo Arc Bravo, que hoy son 5 empresas y tienen 550 inversores y emprendedores que son los que fondean y con los cuales trabajamos todos en conjunto. Nosotros fabricamos nichos de mercados. En el caso del Nacho One es un vehículo de 160 caballos, motor tradicional, un autito de carrera, igual que el Boogie Boogie Off-Road. El APA no, el APA ya es un auto de GNC. Tiene la posibilidad de tener una motorización trasera eléctrica alternativa para que sea híbrido alternativo. Y el Rodón es 100% eléctrico. Nosotros no tenemos posibilidad alguna a nivel internacional de sobrevivir como empresa de innovación si no agarramos esos nichos de mercado realmente que las grandes automotrices no les interesan. Me acuerdo muy claro el momento en el cual nosotros estábamos ya haciendo Nacho One, Boogie Boogie, o sea, estábamos fabricando preseres en Argentina, y escucho por la radio acá en la fábrica, en el taller, el problema que tenía en Argentina, que los autos argentinos tenían solamente un 28% de integración nacional, y yo veía que acá estábamos haciendo autos que tienen 70% de piezas nacionales. Y dije, bueno, pero ¿por qué no hacemos un auto que realmente sea popular? Y ahí nace entonces el concepto de qué entendemos nosotros como un auto popular. Entonces pensamos que la mejor manera de crear un auto popular era crear uno que fuera un taxi, que pueda ser utilizado como remis, como flete, como flota del Estado, porque en definitiva el Estado también es un gran consumidor de automóviles, y que a su vez pueda ser utilizado por la familia. Siempre digo que el auto popular argentino no es para usar los fines de semana, solamente es amortizable si se usa de manera intensiva. Que mi relación con la FADU es que si me miro atrás me van a encontrar una chapita con el número de serie. ¿Viste que en la FADU tiene todo el número de serie? Es mi casa, definitivamente. Yo entré a los 17 años a la FADU por primera vez, y a partir de ahí sigo siendo docente y ya soy parte del mobiliario. Siempre digo lo mismo, soy parte del mobiliario. Yo soy profesor adjunto en la Cátedra de Morfología de Arquitecto Werry. Este año es el año en el cual tengo que ya asumir la responsabilidad como jefe de cátedra porque hay concurso. Y aparte soy investigador UBASIT. Ni siquiera ponemos Estados Unidos. Una de las definiciones que más me gusta referido a qué es un arquitecto tiene que ver con el primero que hace aparecer. Lo interesante es que si es el primero que hace aparecer, sin duda alguna es el primero que tiene que prefigurar. Una idea se prefigura, se piensa. A veces que yo dibujo mucho en la cabeza sin dibujar. Hoy, por ejemplo, dibujé algo ahora que lo vengo pensando hace 15 años, básicamente. Así que bueno, esto de prefigurar entonces tiene que ver con hacer aparecer antes.